Good morning to you. Good morning to you. This will be a very special day. Continuamos con el doctor Norman González Chacón y el doctor Norman González hijo. Estamos viendo en esta generación que cada día hay menos niños en nuestro país y mucha gente han sustituido con las mascotas tener hijos porque dicen que es más fácil tenerlas. Pero hay otros que quieren y no pueden tener hijos en edades muy jóvenes, que eso no se daba con esa frecuencia antes, doctor González Chacón. Sí, hay varios estudios interesantísimos al respecto. Voy a dejar que Norman cerca los presente, pero yo quiero adelantar que este es uno de los problemas que más afecta a las parejas. Cuando, por ejemplo, algunos al principio que se casan empiezan a evitar tener niños para luego entonces prepararse económicamente y poder tenerlos adecuadamente. Pero ¿qué ocurre? Que al momento de que deciden tener su familia, entonces ella no sale embarazada. Y ahí empiezan lo que podemos decir que son las interrogantes y los cuestionamientos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Si es él, si es ella. Entonces tienen que ir a hacerse los exámenes y eso pues generalmente termina en una lucha para poder esa pareja tener su bebé y demás, que eventualmente les reduce enormemente la capacidad de seguir teniendo hijos y de que la población aumente. O sea, tenemos una merma, como tú señalaste, en la población, no están naciendo suficientes niños y eso pues puede convertir a nuestro país en un país de viejos dentro de unos pocos años, en que la juventud se nos está yendo y los viejos pues son los que se quedan y no siguen teniendo hijos. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que vamos a tener un país con una pérdida enorme de población. Y hay muchos factores que tenemos, pero vamos a ver el estudio, porque con el estudio esta investigación de 185 estudios hecho por la doctora Shanna Swan del hospital, de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York, encontró que los conteos de espermatozoides de los países occidentales se han reducido, de los hombres, ¿verdad? Debe ser, en países occidentales se ha reducido a la mitad en los últimos años, lo que sugiere un declive continuo y significativo de la salud reproductiva masculina, informa esta nueva revisión de evidencia. La concentración de esperma se redujo un promedio de 52%, fíjate ahí, 52% entre 1973 y 2011, wow. Mientras que el conteo total de espermatozoides se redujo un 59% en ese periodo. Concluyeron estas investigaciones, como mencioné, de 185 estudios que envolvió a 43,000 hombres. Así que si desde el 1973, Jorge, desde el tiempo de los tiempos de Richard Nixon a los tiempos de Obama, se redujo un 52% el promedio. Imagínate qué va a pasar en los próximos 25 años. En los próximos 25 años va a haber escasez de espermatozoides o de hombres que puedan tener niveles de espermatozoides que puedan ser funcionales y que puedan engendrar hijos. Y esto es algo... Eso crea una crisis a nivel social y a nivel mundial grande, porque ¿quién se va a hacer cargo de la vida diaria del universo? La población. Y no lo pensamos, pero mira, eso es una realidad. La población va a ir envejeciendo, cada día van a haber menos gente joven que puedan hacerse cargo de esas personas mayores. Y de llevar a cabo ciertos trabajos que son importantes, que lo hacen la juventud, que no lo pueden hacer las personas adultas mayores. Y eso va a redundar en una población con serias y graves deficiencias en todos los niveles, a nivel de productividad, a nivel de fertilidad, a nivel de economía y a nivel de salud. Sí, pues imagínate que ese 25% que quede, el 10%, por usar un número, sean todos sobrepeso, que no están atendiendo bien su salud. Oye, basado en las cifras que dio Norman. Si no hay un cambio radical en la conciencia de la población y de los profesionales de la salud, que son los responsables en orientar a las personas. Óyeme,
¿Cuántos programas tú ves en la televisión o en la radio de puertorriqueña advirtiendo sobre esto que nosotros estamos trayendo aquí? Muy poco, muy poco. Y se quedan bien, y los que hay se quedan bien encimita. Mira, fíjate que esto se está advirtiendo. En la lámina número 10 dice, los nuevos hallazgos llegan en el 25º aniversario del primer estudio que se observó un declive en los conteos de espermatozoides. El estudio original, publicado en el 1992, encontró que los conteos de espermatozoides habían declinado un 50% a lo largo de 50 años. Ahora tenemos un 59%. Y dice aquí, lo más importante es que la historia no ha cambiado en los últimos 25 años. Sea lo que sea, porque fíjate que ellos dicen, fíjate cómo ellos dicen, sea lo que sea que esté sucediendo, no es pasajero y no está desapareciendo, porque es que no se está tomando en consideración los factores que influyen en esto. Este problema no va a desaparecer por sí mismo, es como si, vamos a dejarlo así, que se arregle por sí mismo. No se creó solo, no va a desaparecer solo. ¿Ven? Dice que cuando observamos los datos de los últimos 5 o 10 años, no vemos que este declive se haya estado estabilizando. O sea, no ha habido conciencia, no ha habido tratamiento, no se están regulando ni controlando los factores que llevan a esto. Y cuando se comiencen a tomar medidas, si es que se implementan desde ya, en los próximos 10, 15, 20, 25 años, no va a haber quien pare esto. O sea que ya esto está en una cifra alarmante. Óyeme, que 59% de la población de varones, claro, se han confiado en que para fecundar un óvulo lo que hace falta es un espermatozoide. Pero si el contagio general no está en las proporciones que tiene que estar, ese no va a llegar donde tiene que llegar. Y fíjate que... Y no es solamente un problema, aquí están solamente hablando del problema en los hombres. El problema en las mujeres es mayor, porque en 36 años que yo llevo viendo pacientes, casi siempre, quizá el 5% de casos que he atendido, el problema era en el varón. 95% de los casos el problema era por fallas en la ovulación en las mujeres. Y estamos viendo jovencitas con irregularidades en su ciclo menstrual, con endometriosis, con situaciones que las pueden llevar a la infertilidad, con fallas en la ovulación. O sea que este es el problema en el hombre, pero el problema en la mujer es todavía más grave que lo que se está hablando aquí de las cifras en el hombre. Y hay un detalle bien importante que estaba leyendo en un estudio aquí de Berkeley, de la Universidad de Berkeley, California, que están señalando que de los 92.8 millones de espermatozoides más o menos que emitía un hombre en la eyaculación hace unos cuantos años, hace 40, 50 años atrás, ahora ya va por 62, aproximadamente 62 millones. Y eso hace que nos preocupemos doblemente, porque fíjate que aunque lo que se necesita es un solo espermatozoide para fertilizar un óvulo, hay un fenómeno de selección de la naturaleza, que es el que descubre este estudio, que en ese fenómeno de selección, el espermatozoide que permite que entra en el óvulo, que el óvulo permite que entre, porque es el óvulo el que decide si ese espermatozoide en particular, de tantos millones que hay tratando de entrar, entra uno o dos, en los casos muy particulares, ¿verdad? Pero entra uno, y ese uno que penetra es precisamente porque es el que ¿cómo se llama? Que tiene la afinidad para penetrar, porque tiene la química necesaria para ser aceptado. O sea, que mientras menos espermatozoides estén presentes, más difícil va a ser para una mujer quedar embarazada, porque la selección natural, que es como es la palabra que usan, la selección natural, esa fue la que se me fue. Esa selección natural es la que permite que ese espermatozoide penetre ese óvulo. Cuando la selección natural se produce justamente por una química, compatibilidad
Y cuando hay menos probabilidades de que haya uno con las características que se necesita que tenga para penetrar. Y esto es un estudio reciente, un estudio de genética humana interesantísimo que debemos de analizarlo para darnos cuenta que lo que está ocurriendo es un fenómeno que va encaminado a disminuir la población mundial considerablemente y cada día más parejas son infértiles. Entonces recurren a métodos de fertilidad que lo que están haciendo es casi obligando a que se produzca esa penetración del espermatozoide en el óvulo, que lo que hace es que muchas veces, al no haber la química, entonces hay defectos congénitos, Y hay defectos de nacimiento en las criaturas, que es porque no se complementan los ADN, no hay una complementación. Si no hay química, si no hay esa química, es como cuando dos personas se gustan, ¿verdad? Sí, si Que no hay la tienen atracción, química, si no hay la atracción. pero hay personas que se juntan y no tienen esa química. Y si no tienen esa química, lo que ocurre es que finalmente se separan. Pues eso mismo pasa con la formación de un embrión, que si no hubo la química adecuada, eventualmente el cuerpo lo rechaza y lo destruye. Y entonces no hay la formación de ese feto. Y eso es bien importante porque ese detalle de selección natural es la clave justamente para lo que estamos hablando, y tenemos una situación que se está creando de infertilidad tanto en hombres como en mujeres, causado casi directamente por la alimentación y los estrógenos de la alimentación, que ahí era que quería llegar, porque hemos hablado de estrógenos y hemos hablado de estrógenos y hemos hablado de estrógenos. El estudio que estamos tocando hoy no toca los estrógenos, sin embargo, toca factores de dieta, de alimentación, pero no entra en los detalles de esos factores de alimentación que son la clave y que es lo más importante, porque de ahí es que tenemos que partir para entonces darnos cuenta cuál es el problema imperante en nuestra sociedad que está permitiendo que hasta los niños nazcan con defectos de nacimiento y todo ese montón de enfermedades que están sufriendo niños que antes no sufrían. Y dice el mismo estudio, la investigación dice, relacionado a esto que acabas de mencionar, que un hombre que produce menos espermatozoides, es más probable que esa cantidad menor haya más espermatozoides defectuosos. O sea, porque lo mismo que está influyendo en que haya menos cantidad de espermatozoides, va a hacer que también esos espermatozoides puedan tener defectos. Y el problema no es engendrar. El problema es que esos espermatozoides defectuosos son los que van a estar dando lugar a procesos de fecundación del óvulo, también, de creación de un embrión y un ser humano, entonces con defectos, porque es que, como estábamos hablando hace un rato al principio del programa, todo se trata de un problema, de un trastorno metabólico que altera la función de la célula. Y la célula que tiene que estar trabajando con la planta de emergencia, pueden estar quedando procesos sin llevar a cabo que son esenciales para que esa célula sea normal. Y eso ocurre también en los espermatozoides y en los óvulos. Son células que si no tuvieron la nutrición, si no tuvieron el ambiente apropiado para desarrollarse, se van a desarrollar con defectos. Entonces, ese espermatozoide, aunque esté físicamente ahí, vamos a suponer que mermó de 90 millones a 60 millones, o a 30 millones, o a 40 millones, van a ser 40 millones de espermatozoides con un alto contenido de defectos, que son los que están engendrando los seres que vamos a estar, con los que vamos a tener que compartir este planeta, con niños cada vez más con problemas de nacimiento, problemas congénitos y problemas metabólicos. Quién sabe que mucho de esto pues se asocie también al alto grado y alta incidencia que tenemos de autismo, de problemas metabólicos y de otros tipos de situaciones que afectan física, mental, fisiológicamente y cognitivamente a estos seres humanos que fueron fecundados bajo circunstancias que no fueron las ideales. Claro. Un 45% de la población de niños en Puerto Rico tienen problemas de
que necesitan educación especial. O sea, hemos llegado a un punto donde la situación que se ha creado es tan y tan grande, no nos damos cuenta de eso, de que si fuéramos a separar los niños en la escuela, pues la mitad ya de los niños necesitarían escuelas especiales con maestros especiales. Y muchos de esos niños necesitarían un solo maestro para un niño. ¿Y qué va a pasar cuando esos niños... Uno por uno. Uno por uno. ¿Qué va a suceder cuando ese porcentaje de niños con situaciones especiales se conviertan en los adultos que van, o sea, que van a seguir engendrando otros seres donde se multiplican estos factores de una forma u otra? Porque si el problema metabólico no se corrige, funcional, esto se sigue transmitiendo y entonces vamos a tener una población con deficiencias todavía multiplicadas de una generación a otra. Ya lo estamos viendo. Fíjate que aquí en Puerto Rico se trabajó con el dietilestilbestrol en la década de los 60 y todavía las nietas de esas mujeres que fueron tratadas con dietilestilbestrol todavía tienen problemas de ovarios poliquísticos, son más propensas a desarrollar endometriosis y una serie de condiciones de trastornos endocrinos que lo menos que se hace es asociarlo a esa situación a la que ellas estuvieron expuestos, que añadiendo los factores nutricionales de alimentación, las hormonas que se utilizan en la crianza de animales, de las plantas, etcétera, etcétera, aumentan el riesgo de disfunción endocrina en estas personas. Óyeme, y el sistema endocrino tiene una influencia directa sobre el sistema nervioso. Un sistema endocrino defectuoso influye sobre el sistema nervioso. El hipotálamo, que es el órgano que integra las funciones neurológicas con las funciones endocrinas, se afecta su funcionamiento de integración y se afecta el sistema nervioso y se afecta el sistema endocrino. Un sistema nervioso defectuoso afecta el sistema endocrino y por ende la función de cada una de las células del cuerpo y viceversa. O sea que no importa por dónde empiece el problema, si es endocrino va a afectar el sistema nervioso y si es nervioso, con las situaciones de estrés que tenemos, la influencia de los campos electromagnéticos y todo esto que tenemos, todo es bombardeo en la alimentación, bombardeo de estrés, bombardeo en los campos electromagnéticos, vamos a tener células defectuosas, va a haber más incidencia de cáncer. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros tenemos la responsabilidad de controlar esos factores que podemos controlar. Y uno de esos factores es cada vez que nosotros hacemos la decisión de cómo vamos a vivir nuestra vida y qué vamos a comer para mantener y sostener la vida. Y por eso es que es importante y es clave la orientación que nosotros estamos dando a través de toda nuestra programación durante toda la semana en televisión y en esta que estamos presentando ante nuestra audiencia de radio. Es importante que pensemos que si hay que hacer algo, ese algo importantísimo es cambiar nuestra alimentación. O sea, de ahí es que parte todo. De ahí es que parten todos los demás problemas que hemos estado tratando en este programa hoy. Desde la obesidad mórbida, la obesidad en niños, la obesidad en mujeres. Todos esos factores que influyen directamente en el comportamiento y en la salud de los seres humanos que tienen que ser corregidos a tiempo antes de que cueste mucho más caro. No al Estado solamente, porque el Estado paga un alto costo, sino también a cada uno de nosotros y de los miembros de una familia que también contribuye y que es responsable de que eso no ocurra, porque también nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Gracias al doctor Norman González Chacón, al doctor Norman González Hijo. Yo soy Jorge Incerni. Gracias por prestarnos su atención. Good morning to you.